Bueno, ya estamos grabando la sesión de hoy, entonces vamos a iniciar con el acta de la sesión pasada. Dice así, en el encuentro del día 18 de mayo se presentó la sesión Sistematización de Experiencias, Reconocernos para Conocernos, mediada por Nicole Marta, estudiante de Trabajo Social 1 minuto y practicante de Prácticas Profesionales 1. La expositora partió indicando que la presentación estaría dividida en tres partes. En la primera parte se vería a grandes rasgos qué es la sistematización de experiencias. En la segunda parte se expondría el primer adelanto del proyecto de grado que presentó la expositora 1 minuto. Y como tercera parte se tendría la sección abierta de diálogo con los asistentes al encuentro para escuchar preguntas o reflexiones al respecto. La exposición inició resaltando que en la metodología de investigación en sistematización de experiencias se hace muy importante resaltar el papel principal del pueblo como actor social de las dinámicas que suceden al interior de sus comunidades. Para iniciar con una contextualización a los asistentes sobre el surgimiento de la sistematización de experiencias, la expositora mencionó que esta nació en América Latina a principios de la década de los años 80 como una nueva metodología de investigación participativa que permitía desarrollar una tarea más comprometida con la transformación de la realidad. En esta parte, la expositora también resaltó que en esta metodología se tiene en cuenta siempre la presencia, la participación y la formulación de nuevas ideas de las comunidades. La expositora también destacó la discusión académica que existe actualmente respecto a la sistematización de experiencias, con quienes desde las ciencias sociales defienden que aunque la sistematización de experiencias es importante, no aporta de una forma concreta a la creación de teoría social, destacando que desde su análisis la sistematización de experiencias tiene objetivos claros de transformación social y no puede juzgarse bajo los mismos requerimientos de rigurosidad y análisis de otros tipos de investigaciones, puesto que ello no permitiría ver realmente el planteamiento central de la sistematización de experiencias, de proponer críticamente desde la voz de los actores sociales. Posterior a ello, se procedió a presentar el trabajo de grado en sistematización de experiencias, para lo cual se expuso sobre las cuatro categorías de análisis que se abordarían en la sistematización de experiencias y se finalizó resaltando que Circomunidad actualmente es un proyecto social guía y punto de referencia para la construcción de proyectos sociales que estén orientados en metodologías comunitarias, de grupo y de circo social. Y listo, eso sería todo por el acta del día de hoy. Entonces ya podemos darle paso al profe Johnny. Bueno, entonces, primero les agradezco el tiempo, aquí la compañía de viejos y viejas amigas y de amigos nuevos también en este camino, amigos y amigas nuevas. Y digo amigos porque pues cuando uno, o me pasa a mí, cuando yo me atrevo a hablar, no en función de las clases que me corresponden orientar como profesor, sino en función de temas que me apasionan, pues los que llegan al encuentro de entrada para mí ya pues, son, son amigos y amigas. ¿Sí? Digamos que me gusta escribir sobre lo íntimo. Cuando lo publico cuando veo que formalmente ya he logrado decir cosas. He logrado primero decirme cosas a mí y ya estoy listo entonces para decirlas formalmente a un público al que no pretendo convencer de nada, pero al que sí quiero compartirle pues lo que soy. Entonces esta reflexión que les voy a compartir hoy ya es conocida por algunas personas del departamento, algunos estudiantes, y hace parte de una publicación de un libro que se publicó en el año 2019, pero es un texto sobre el que vuelvo una y otra vez y del que tengo varias versiones. Lo que voy a compartir hoy es una versión breve y que se publicó, pero pues tengo muchas versiones porque, como lo advertirán más adelante, aquí pongo a dialogar a Etty Hillson, una mujer holandesa de ascendencia judía que murió en un campo de concentración nazi y que es un referente hoy en día, según algunos hermeneutas, para la mística judía, para la mística cristiana, pero ella no era ni judía practicante y tampoco se convirtió al cristianismo, y he ahí ya un elemento muy significativo, para mí por lo menos.
Pongo a dialogar a Etty Hillsum con este personaje bíblico Job. Y llevo algunos años, 2, 3 años, intentando decir formalmente cosas sobre un diálogo posible entre Etty Hillsum, Job y Cioran, el filósofo rumano. El filósofo rumano. Pero bueno, sin más preámbulo, y bueno, alcanzó aquí a llegar Sebastián, con quien ya hemos compartido reflexiones al respecto desde hace ya algunos años. Sebastián es un graduado del departamento, el perfil es Luz de Árbol Clan, filósofo y artista, además de funcionario público. Ya más larga, voy a ser un poco ñoño hoy, voy a leer. Tengo una presentación muy breve, pero la quiero compartirles al final de la lectura. Que recoge los que puedo compartirles. Entonces, lo que puedo sugerir es que tengan paciencia, voy a leer, ¿vale? Ojalá tengan la oportunidad de seguir el texto. Yo lo compartí en el grupo de símbolos en WhatsApp. Y dice así. El título es De la mística en Etty Hillsum y la oración joviana, una aproximación filocristiana. Permítanme aquí un segundo, por favor. Voy a compartir. Bien, pantalla. Sí, perfecto. De la mística en Etty Hillsum y la oración joviana, una aproximación filocristiana. Lo diré de la siguiente manera. ¿Qué significa el término Dios en el diario de Etty? ¿Qué connota? La significación que hacemos en Latinoamérica es coincidente con la que nos ofrece esta mística de ascendencia judía. ¿Qué representa el cristianismo para Etty? Y, sobre todo, ¿qué representa Etty para el cristianismo de esta región? Estas preguntas guiaron mi interpretación del testimonio espiritual de Etty Hillsum. La razón, su devenir espiritual simboliza un cambio cosmovisional en el que la experiencia deiforme, ya les explicaré qué es deiforme, consigue un lugar preponderante al misterio del mal, constituyendo la relación de dicha experiencia y de tal misterio el punto axial de un cambio de conciencia. Por deiforme entendemos lo siguiente, estimados y estimadas. Es un concepto tomado de una tradición mística que se llama la mística renano-flamenca y hace referencia a la suprarracionalidad del hombre que llega a identificarse con la sustancia más íntima del alma. A eso nos referimos con deiforme. Sí. Teniendo en cuenta estas inquietudes, comparto la reflexión que sigue como filocristiano o queriente respecto al mensaje de Jesús, empleando algunas herramientas interpretativas del círculo de Eranos y apelando al protejamiento de la obra de Etty con el libro de Job. Cuando digo filocristiano, quiero decir que yo no soy cristiano, pero no puedo negar el inmenso cariño y amor que le tengo al cristianismo como opción de sentido. Y tomo un término prestado de un filósofo español llamado Miguel de Unamuno, quien también tenía dificultades con la creencia y se definía como aquel que no creía, pero quería la creencia. Entonces, por ello me identifico como queriente o filocristiano. Así, tras la introducción, presentaré las líneas generales de una reflexión que, en perspectiva eranosiana, que desde la perspectiva de un grupo intelectual y espiritual que se llama el Círculo de Eranos, puede comunicarse metafóricamente como sigue. Esta es la tesis que yo defino en este texto, una tesis que diré inicialmente de manera metafórica. Etty Hillsum viajó al Hades, bueno, digamos el infierno. Etty viajó al infierno, al lugar de los muertos, así, para religarse consigo misma, para encontrarse así, y su experiencia es susceptible de ser emulada en clave de informante. Esto que es un poco engorroso, más adelante sobre todo al final de esta reflexión, espero que quede claro. Lo anterior implicará la comparación que se ha advertido, el empleo de algunas categorías provenientes de la hermenéutica eranosiana y los siguientes apartados. La misma encuentra su decisión de compadecer, es decir, padecer con el otro, y la oración joviana como set de sentido. De eso es básicamente lo que les hablaré.
Entonces recojo un poco lo que he dicho. Digamos que la gran pregunta que yo me formulo cuando leo el diario de Etty Hillsong es ¿qué significa el término Dios en el diario de ella? Porque como que uno se encuentra con la palabra Dios y como que inmediatamente piensa en el viejito de barba que se parece un poco a Papá Jesús, como lo muestra un poco la religiosidad popular, la iconografía popular. Y la otra pregunta es, ¿la significación que hacemos en un contexto cultural como el latinoamericano coincide con los factores de esta mística? De entrada yo pienso que no. Yo pienso que las personas que quieren forzar a Eti a ser cristiana solamente porque ella habla de Dios, dio la Biblia. Bueno, los referentes aquí, digamos que son estas personalidades forman un grupo que se llama el Círculo de Eranos. Rudolf Otto, teólogo, filósofo de la religión, psicólogo de la religión, luterano él. Carl Jung, que es el padre de la psicología analítica, discípulo rebelde de Freud. Erich Neumann, que es un gran estudioso del arquetipo femenino. Andrés Ortiz Oces, que es un español, un hermeneuta muy famoso, vivo aún, español, que se ha encargado de traducir las conferencias del ciclo de Eranos a lengua hispana. Y el maestro Eckhart. ¿Quién es el maestro Eckhart? El maestro Eckhart es un teólogo, filósofo alemán, y es considerado el gran referente de la mística. Influencias grandes tanto en el catolicismo como en el protestantismo, como en el romanticismo, etc. Esos son los grandes referentes teóricos. Entonces, esta es la tesis. Eti viajó al Hades, es decir, al inframundo, podemos decirlo así metafóricamente, para religarse consigo misma y su experiencia susceptible de ser emulada en clave de informante. Bueno, continúo. La mística como encuentro de sí mismo y decisión de compadecer. En la experiencia de Eti se observa un deslizamiento del significante Dios de la tradición judía a la cristiana, sin que opere la discontinuidad entre ellas, sino un continuo místico en el que la relación binaria Dios y el mal es resignificada de tal modo que el primero, es decir, Dios, deja de ser el otro radical ubicado en el más allá. Eso ya es interesante. Para encontrarse en el sí mismo, sobre el que teorizó Jung como condición sine qua non de la individuación. Es decir, no vamos a hablar, no entendemos, a partir del diario de Eti, no entendemos a Dios como algo allá, lejos, un mundo radicalmente distinto al nuestro, en una dimensión distinta, sino que lo encontramos en el sí mismo. Eso en los términos de Jung es en el inconsciente, sería Dios. Detengámonos el propósito en algunas palabras de Eti, cito: descanso dentro de mí, y ese ser yo mismo, lo más profundo y rico en mí, mi descanso lo llamo Dios. Fin de cita. A este sí mismo, ese sí mismo, es decir, Dios, llegó Eti mediante la pedagogía del misterio de Julius Speer, un discípulo de Jung, y en cuya trayectoria podemos identificar la clave interpretativa acerca del significado que tiene el término Dios para ella y el contraste que pudiera, seguramente, tener con los lectores del cristianismo latinoamericano, como a las consecuencias de tal significado en relación con el que tiene el mal. Aquí otro concepto clave es el mal, porque en la tradición cristiana, ¿qué es el mal? Y aquí hay personas que seguramente saben más que yo al respecto, pues por sus estudios, estudios religiosos, teológicos, bíblicos, en fin. El mal en la tradición cristiana occidental básicamente es la ausencia de bien, es decir, el mal no existe ontológicamente, no es algo que exista, solamente se comprende como ausencia de bien. El bien sí tendría existencia ontológica, el mal no. Lo que yo pienso es que la experiencia de Eti demuestra que el mal sí tiene asidero ontológico. No puede entenderse solamente el mal como lo contrario a Dios, que es bueno tanto no malo, sino como una expresión misma del misterio llamado Dios. Pues bien, para familiarizarnos con tal contraste, conviene que recordemos las tres tendios no necesito creer, lo conozco. Casi 3 meses después, mediante una carta declaró
no afirme Dios existe, sino no necesito creer en Dios, lo conozco. Un Dios no significa conozco un Dios particular, llámese Zeus, Jehová, Alá, la Trinidad, que sé, sino sé inequívocamente que me hallo ante un factor desconocido, el sí mismo. Y reitero, estos factores desconocidos se encontrarían en el sustrato más profundo que se llama el inconsciente. En el caso de que precisamente es un atributo colectivo. Las respuestas que pueden darnos el significado de la palabra Dios en el devenir místico de Eti, lo cual significa que ella encontró a Dios religándose consigo misma tras haber explorado en el inconsciente. Esta exploración, además de salvarla de la locura, excedió el campo de lo individual para constituirse en una incursión en el inconsciente colectivo. El perfil psicológico de Eti es bien particular. Primero imagínense, ella es una mujer muy libre para el momento que vive, la década del 30 y del 40 en Holanda, y era una gran lectora, era una gran melómana también, sabía mucho de música, sabía mucho de filología rusa, era una mujer muy estructurada, leía poesía, filosofía, literatura, era ya, digamos que tenía un espíritu indómito, era lo que comúnmente llamamos rebelde, no era una judía practicante y tuvo una crisis, ¿no? Una crisis de ansiedad, de depresión, de ideación suicida y de muchas cosas. Todo esto ya digamos que lo revela en un diario íntimo y ya podemos encontrar traducido al español desde hace pocos años. Pues bien, ahora, ¿qué representa el cristianismo para Eti? Podemos al respecto volver sobre un diálogo que ella sostuvo con su amigo Klaas. Klaas era un amigo marxista, el 23 de septiembre de 1942. Dice Eti, tenemos que estar convencidos de que cada chispa de odio que nosotros añadamos al mundo lo hace más inhóspito de lo que ya es. Y Klaas, el viejo y enconado luchador de clases, dijo desconcertado y al mismo tiempo sorprendido, sí, pero eso sería otra vez el cristianismo. Y yo, divertida por tanta confusión, dije muy serenamente, sí, ¿y por qué no el cristianismo? Pues es bien interesante el caso de esa mística, ¿no? Ella no se convierte en el cristianismo, o no por lo menos de manera pública. Quién sabe si en la intimidad de su corazón así pasó. No creo, porque lo habría dicho en su diario, ya que es un texto íntimo. Sin embargo, ella le da un lugar importante al cristianismo, ¿sí? Como alternativa para superar el odio del régimen nazi. Sin embargo, no es cualquier tipo de cristianismo por el que ella aboga. Miremos. Estas palabras fueron el colofón de un diálogo en el que ella le expone la relación que observa entre el odio, el miedo y el mal. En dicho diálogo, tras la reflexión inicial de Eti, cito, Klaas hizo un gesto cansado, desanimado y dijo, pero lo que tú quieres tarda demasiado, y si no tenemos tanto tiempo, fin de cita, a lo que Eti respondió, de lo que tú hablas lo llevan haciendo desde hace 2000 años de nuestra era, aparte de los muchos siglos antes en los que también existía la humanidad. ¿Y qué te parece el resultado? Si me permites la pregunta. Entonces, este diálogo entre Klaas y Eti a mí me genera inquietudes, porque ella aboga en primera instancia por un cristianismo como alternativa para superar el odio, ¿no? En pleno régimen nazi. Pero también dice que llevamos 2000 años de cultura del odio. Y yo me pongo a pensar cuál es el gran referente de esa cultura del odio, pues también viene siendo el cristianismo, ¿no? En la tradición occidental, ¿no? Toda esa matriz que vincula Grecia, Roma y el cristianismo y hasta nuestros días. Bueno, entonces sigo con mi reflexión. ¿A qué se refiere Eti con nuestra era? Pareciera que no al cristianismo, pues no tendría sentido que después se identificara esta religión como el remedio al odio. Sin embargo, nuestra era es la era cristiana. ¿Qué quiso decir entonces? Seguramente se refiere al cristianismo helenizado, es decir, de raíz helénica, griega. Vuelvo, seguramente se refiere al cristianismo helenizado como la raíz del odio. Pregunto entonces, tácitamente estaría planteando la deshelenización del cristianismo. ¿Cuáles serían los resultados de tal empresa para el ethos latinoamericano? Tal vez un cristianismo que identifique como su prehistoria la matriz semítico-judía sobre la grecorromana, superando así el dualismo mal-bien o el otro dualismo, cuerpo y alma. Digamos que en filosofía es sumamente claro que la prehistoria del cristianismo no está en la cosmovisión judía, sino en la filosofía griega.
Eso dicho, además, por teólogos tan prominentes como Ratzinger, el actual Papa emérito. Entonces, con Eti yo pienso que ella quiere el cristianismo, pero un cristianismo deshelenizado. Y como judía, que de alguna manera lo era, pues ella aboga por un vínculo por un resignificar el cristianismo. Hay que deshelenizarlo, es decir, quitarle el piso griego y volverle a dar un piso judío. Y hay conceptos como mal, como cuerpo, como alma, como bien, cambian de significado. Sigo. De otro lado, cabe aclarar que el cristianismo para Eti no es coincidente con la versión que la mayoría de los cristianos tienen de su fe, sino con el significado que tiene en la tradición junguiana y eranosiana, es decir, como un tesoro espiritual, entre otros, que puede atender a la búsqueda de sentido, mas no como la condición de la salvación del alma en un hipotético más allá. Eti valoró el cristianismo como un referente en el tránsito que debemos hacer del odio al amor, siempre y cuando evolucione. Evolución que en perspectiva eranosiana implicaría superar su patriarcalismo hacia el patriarcalismo, te explicaré eso, tras concienciar el trasfondo matriarcal, que permea el inconsciente colectivo en forma de ánimo. Bueno, explico. Lo que pasa es que el cristianismo, como lo entendemos sobre todo en el mundo latinoamericano, en últimas es un cristianismo muy patriarcal, ¿no? Es como el fondo. De hecho, se invoca a Dios Padre, proveedor, protector y justiciero, por eso, porque es Padre. La invitación que nos hace el Círculo de Eranos es a pasar de un patriarcalismo a un patriarcalismo, es decir, dejar de concebir un vínculo con una divinidad patriarcal y concebir mejor una divinidad patriarcal. Y eso me parece que es perfectamente coincidente con el cristianismo, porque en el cristianismo Jesús no es el Padre, es el hermano, es distinto. Y ese paso del patriarcalismo hacia el patriarcalismo es posible solo si concienciamos, es decir, hacemos consciente un fondo inconsciente. Y en el fondo inconsciente, dicen los expertos en psicología analítica o profunda, que el fondo del inconsciente es de raíz matriarcal. Y de hecho, si se mira la historia y los estudios antropológicos, arqueológicos, en fin, pues el primer es, digamos que las culturas humanas fueron primero temas matriarcales que patriarcales. Entonces, lo matriarcal quedó en el fondo del psiquismo colectivo. Bueno, sigamos. En esta empresa evolutiva, circunscribo, o yo, identifico ahí a la mística de Middelburg, la ciudad donde nació, por cuanto su caso ha de valorarse no solamente como un proceso de metanoia individual, es decir, de transformación individual, sino como una revolución arquetípica, profunda, que nos implica como humanidad. Perdón, un segundo. Como humanidad. Nos implica como humanidad. Revolución respecto de la comprensión de Dios y de su relación con el mal, en la que el primero, es decir, Dios, ha de dejar de concebirse como un rey solar, patriarca proveedor y justiciero, para ser experienciado como presencia misteriosa e inefable a través, principalmente, de la relación sufrimiento-compasión. Es decir, ahí, en la compasión, es donde encontramos ese misterio, en el sufrimiento, en el padecer con otros, o en términos más familiares, en la relación simpática o empática con el otro, con el dolor del otro. Ahí se encontraría ese misterio. Revolución en la que el mal dejaría de ser el no ser, es decir, la ausencia de bien, para adquirir un rol determinante en la economía de la salvación. De esta manera, podemos comprender la relación entre la invitación que Eti nos hace de ayudar a Dios. Eso es bonito, porque Eti no pide la ayuda de Dios. Eti dice en su diario, te voy a ayudar. Bueno, de esta manera podemos comprender la relación entre la invitación que Eti nos hace de ayudar a Dios y la revolución arquetípica respecto a la relación humanidad-divinidad que su diario plantea entre líneas. En este sentido, se trata de proyectar a la divinidad como necesitada de ayuda, tal como lo revela la siguiente oración. Cito a Eti. Dios, solo una cosa es para mí cada vez más evidente, que tú no puedes ayudarnos, debemos ayudarte a ti, y así nos ayudaremos a nosotros mismos. Fin de cita. Una revolución arquetípica en la que salvemos a la divinidad de quienes subsumen, por ejemplo, la novedad de Jesús en una entidad abstracta que combina la severidad de Yahvé y la intemperancia de Zeus. Solo así, el adjetivo y sustantivo religioso puede resignificarse según la memoria escrita de la deiformidad de Eti.
Miremos, nuevamente cito. Madre, ella, ella en sus líneas dedica, en su diario dedica varias líneas a sus familiares, principalmente a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Cito, madre, de pronto una ola de amor y compasión que arrastra todas las pequeñas irritaciones. Madre, que en un momento dado dijo, sí, en realidad soy religiosa. En esa realidad lo dice todo. Enseñar a la gente a eliminar ese en realidad para que tengan el valor de afirmar sus sentimientos más profundos. Y esto es clave en lo que más adelante diré respecto a la oración joviana. Se trata de afirmar los sentimientos más profundos. ¿Qué quiere decir con ese en realidad? Continúo con mi reflexión. Así podemos superar la imagen del Dios omnipotente y resignificar la condición religiosa para dejar de reducirla a la aceptación de fórmulas de fe y de instrucciones magisteriales y de decidirnos por ser compasivos con quienes le dan libre curso a sus sentimientos, bien sea positivos, como la gratitud que encarnó al final de sus días Eti, o bien sean negativos. Y aquí vuelvo a la importancia que Eti le concede a ese hecho, afirmar sus sentimientos más profundos, sean estos positivos o negativos. Eh, por ejemplo, sentimientos negativos como la referida ira de su madre, o la desesperanza de su padre, o la extrema infelicidad de Misha, su hermano. Eti nos invita a religarnos con nosotros, con nuestro sí mismo, con nuestro inconsciente. Y para ello debemos orar con sinceridad. Aquí una muestra de la oración joviana cuando la desesperanza invade el ánimo. Entonces cito unos versículos bíblicos y, y antes de citarlos diré que a mí siempre me dijeron, como supongo que les dijeron a la mayoría de ustedes, si no a todos, que Job es como el ejemplo de la paciencia del santo Job. Cuando uno lee el libro de Job, en clave existencial, como yo la leí, pues uno no encuentra mucha paciencia en Job, uno lo que encuentra es sinceridad, un alma desnuda, que se atreve a hacer lo siguiente, y es exigirle a Dios que comparezca ante él, es decir, ante Job. Job le dice a Dios, necesito que comparezcas, porque yo me he portado bien y usted me ha tratado de manera injusta. Y le dice cosas como la siguiente: asco tiene mi alma de mi vida, derramaré mis quejas sobre mí. Hablaré en la amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme saber por qué me enjuicias. ¿Acaso te está bien mostrarte duro, menospreciar la obra de tus manos y el plan de los malvados avalar? ¿Tienes tú ojos de carne como un mortal ves tú? ¿Quiénes de los presentes, cuando son creyentes, hacen ese tipo de oraciones? Y cuando no son creyentes, como en mi caso, nos atrevemos a orar, porque los que no creemos muchas veces también oramos, ¿cierto? En fin, vamos con la segunda parte. La oración joviana como sed de sentido. Todos tenemos sed de sentido. ¿Qué tienen en común Eti y Job? Observemos comparativamente las diferencias y semejanzas entre ambos textos y sus protagonistas. Mientras que el primero es el relato de un sujeto históricamente situado, el segundo es una pieza literaria de contenido metafórico sapiencial sobre un sujeto legendario o mítico. Es decir, no hay evidencia histórica de que Job haya existido como sujeto histórico. Es un sujeto mítico, legendario, literario, si se quiere. Posiblemente existió, pero eso no se ha comprobado. En el diario, a través de una oscilación entre la primera y la tercera persona del singular, es decir, Eti a veces habla en primera persona, yo hice esto hoy, pero a veces también se refiere a ella en tercera persona. Se dice muchas veces a sí misma, oye muchachita, coge tu. Esa oscilación entre la primera y la tercera persona, cuando narra su experiencia, es bien interesante. En el diario, a través de una oscilación entre la primera y la tercera persona del singular, la autora configura un monólogo por medio del cual pesca desde su yo, su conciencia, en el sí mismo, es decir, en el inconsciente. O lo que es lo mismo, desde su conciencia, bueno, estaba repitiendo, lo que es lo mismo, desde su conciencia en el inconsciente. En el texto bíblico, su protagonista, o sea, Job, en cambio, dialoga con amigos que fungen como apologistas de la ira divina y con Dios mismo. La convergencia entre los dos textos estriba en que quieren aleccionar sobre la relación humanidad-divinidad, con arreglo a dramas psicológicos religiosos, en los que la beatitud, llamémosle pureza para no confundirnos, lograda por los protagonistas, es simétrica al desenmascaramiento de Dios. Es decir, Job desenmascara a Dios y de alguna manera Eti también. Porque para Job Dios no es justo. Dios
se ha portado de manera injusta y le quita la máscara de la justicia y de hecho lo presenta como aquel que ha caído en la tentación de Satán. Eso es interesante. Y en Eti, Dios no es el omnipotente, sino al contrario, el necesitado. En Eti, Dios deja de ser una entidad trascendente y todopoderosa para convertirse en la presencia a desenterrar de la interioridad y en un ser necesitado de ayuda. Con Job, Dios deja de ser el impoluto por antonomasia, el gran proveedor y protector del justo, para convertirse en un ser que cae en la tentación de Satán. En este desenmascaramiento salta una diferencia notoria entre las dos comprensiones de Dios. En los diarios, Él no abandona a su criatura, mientras que en el libro de Job, Dios es indolente a sus lamentos, los lamentos de la criatura, en este caso de Job. Pese a esta diferencia, salta a la vista la semejanza más importante. Los dos tienen sed de sentido, de un sentido que no se agota en racionalizaciones o discursos moralizantes, ni en fórmulas de fe, sino en el libre curso de los sentimientos a través de la oración, sean de gratitud como en Eti o de desesperanza como en Job. Tras esta comparación, subrayamos el hecho de que los dos relatos conciernen a dramas psicológicos religiosos y establezcamos que la comprensión de tales dramas está asociada a la concepción, a una idea de hombre, que veo estudiantes del curso de Antropología Filosófica. Establezcamos que la comprensión de tales dramas está asociada a la concepción antropológico-filosófica de la psicología de Jung. Es decir, aquí en clave junguiana, se entiende el ser humano es, en tanto posee un psiquismo complejo, cuya esfera más íntima se encuentra en el inconsciente, esfera por cuya naturaleza estamos dominados por una suerte de pulsiones espirituales, que la conciencia, sobre todo ilustrada, tiende a reprimir. Según esta concepción, existe un inconsciente del espíritu, que al reprimirse, sobre todo en las subjetividades creativas, descompensa la psiquis y produce no solo desazón existencial, sino la enfermedad del alma. Yo creo que, por ejemplo, un programa como el de filosofía, y sin duda también en trabajo social y en otros programas, hay muchas subjetividades creativas. Y muchas veces esas subjetividades se ven descompensadas porque reprimen sus pulsiones espirituales. Para que no repriman las pulsiones espirituales, lo que quiero decirles es que se vale tanto la oración de alabanza como las imprecaciones o maldiciones, para que el alma encuentre sosiego. Y esto fue lo que hizo Job. Tras este parangón, los motivos de la relación entre dichos dramas y la psicología analítica se advierten con facilidad. Job, en su calidad arquetípica, concitó el interés de Jung, quien escribió un libro llamado En respuesta a Job, y allí brindó una interpretación que posibilita comprender el trasfondo espiritual del triángulo Dios-Hombre-Satán, exponiendo el caso extraordinario en el que un individuo justo que cae en desgracia logra desenmascarar a Dios, experienciando lo que Rudolf Otto identificó como el lado irracional de lo divino, lo sagrado y su violencia. Es decir, lo divino tiene también una dimensión violenta e irracional. Ahora, si Job conoció el misterio terrible, dicen por ahí que lo que le sacó de quicio a Dios, es que Job hubiese conocido su espalda, metafóricamente hablando, es decir, vio la cara oculta de la luna. Y nadie debe ver la cara oculta de la luna, eso no le gusta a Dios. Entonces Job conoció la ira de Dios, el misterio terrible. Eti, en cambio, nos presenta la otra cara, es decir, el misterio que fascina, sin dejar nunca de mostrarnos la comprensión de lo terrible. Pues imagínense, Eti, antes de ser sacrificada en un campo de concentración, se desempeñó como enfermera, y allá conoció pues la miseria en un campo de concentración nazi. En Eti encontramos compasión frente al desespero y frustración de familiares, amigos y comunidad judía ante el holocausto, compasión que Job esperó sin encontrarla. Esto es bien bonito porque la compasión aquí no solamente es un elemento literario, que uno lee, como estoy haciendo yo ahorita, sino imagínense ver la gente muriéndose, la gente calcinándose, la gente sacrificada, la gente convertida en una tuerca y una máquina de muerte. Y uno lee el diario de Eti y ella digamos que se deja interpelar por el dolor de los demás, pero ella sobre todo ella se comporta como un bálsamo para los demás. Y eso es
psicológicamente muy llamativo. Así Eti y Job son héroes del espíritu. Perdón, leo. Así Eti y Job son héroes del espíritu, porque logran comunicar mediante la oración joviana una espiritualidad que para la mayoría de los mortales, en Occidente sobre todo, es inconsciente. ¿Por qué lo logran? Porque en su oración dieron libre curso a su dolor o gratitud, a su desespero o esperanza, sin mancillar lo que Huxley, un autor, denominara corazón puro. Para mí, tanto el que bendice como el que maldice, cuando a través de bendición o maldición desnuda el alma, pues tiene un corazón puro. Y no porque se me ocurra, a mí ya, estoy influenciado por algunos autores a los que yo mencioné en este texto. Voy concluyendo. Conclusión. El viaje de Eti al Hades, planteado metafóricamente en la introducción de este escrito que ustedes pueden leer en la diapositiva que están viendo, puede comunicarse ahora de manera conceptual, es decir, diré lo mismo pero ya de manera no metafórica. Eti representa un caso de individuación tras haber elaborado su experiencia simbólica con arreglo a una terapia de corte psicológico-analítico. En dicha experiencia el mal no fue concebido como la ausencia de bien, y Dios dejó de ser una referencia abstracta, antropomorfizada, para convertirse en un referente de sentido vital. Tal experiencia puede ser emulada para superar una ilustración marchita y un patriarcalismo oprobioso que urge ser desacralizado, condiciones sine qua non de un nuevo tiempo, de una nueva conciencia. Palabras más, palabras menos, intentemos, cuando pensemos en Dios, no pensar en el Gran Padre, y tampoco en una proyección del ser humano, porque si no lo imaginamos como un ser humano cuya sabiduría la encarna un hombre viejo. Desantropomorficemos esa idea de Dios y despatriarcalicémosla. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, bueno, cierro con esta cita que es del maestro Ricardo. Ruego a Dios que me vacíe de Dios. Entonces les agradezco mucho, espero haber sido claro y bueno, me encantaría escuchar sus consideraciones que me ayudan a mí a entender un poco más esto que quiero decir. Y ya está, muy amables. Bueno, profe, muchísimas gracias. Ahora pasamos a la parte del diálogo. Yo sé que hay muchísimas cosas por hablar. También quiero agradecerle al profe porque es la primera vez que yo escucho, eh, digamos, todo lo que el profe tenía para decirnos y realmente me parece muy interesante y me parece que como siempre me llevo apuestas diferentes, formas diferentes también de cuestionarme y de empezar a organizar todos estos pensamientos que a veces tenemos de una forma como tan loca en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte personal agradecer este espacio y ya espero escucharlos. Gracias, Nicole, muy amable. Sí, buenas tardes, profe. ¿Qué más, Héctor? Pues sí, es que pues, no sé, tal vez uno la concepción siempre muy antropomorfizada de Dios le resulta como un poco desconcertante, pues esto no deja pues, ¿sí? Porque ya no es un Dios santo eclesial, ¿sí? Y no que un poco más espiritual y pues desde otra faceta, otras concepciones. Pero entonces aquí pues no le caché muy bien esa idea de Dios cuando se refiere al inconsciente. Entonces sería como que ese Dios está dentro de nosotros, o que nosotros poseemos a Dios, o Dios, sí, como, o que nosotros somos Dios en cierta medida. Y también esto, en esa posición también de que está teniendo Eti, que ella en su opción por el otro, también como no perder esa individuación al estar con el otro. Serían como esas primeras preguntas, profe. Bueno, a mí me encanta que en este grupo hayan tantos estudiantes con vocación religiosa, pues porque me ayudan
O sea, afinar precisamente, ¿no? Pues porque como tú lo has dicho, tal vez no es muy común que uno identifique a Dios como aquel que ha sido tentado por Satán. Primero. Segundo, no es común que uno identifique a Dios no como el omnipotente, sino como el necesitado, ¿cierto? Y tercero, pues lo común que hacen hasta los ateos en nuestro contexto es pensar en Dios como una persona anciana. Y aquí ninguna de estas tres ideas tiene lugar. ¿Dónde está Dios? Bueno, aquí más allá de brindarle una espacialidad, ¿no? No se trata de saber dónde está, porque asumimos que está en todo. ¿Quién es Dios? Pues no se trata de sustantivarlo, de asignarle una esencia, ¿sí? Encapsularlo en un concepto. Precisamente porque Dios es lo inefable, el misterio. Pero es un misterio necesario en la configuración de cualquier conciencia individual y de cualquier cultura. No podríamos tener noción de verdad, ni de ser, ni de sentido, si obviamos la importancia de Dios. Pero claro, de pronto entre ustedes hay ateos, y ojalá que los haya, pero tal vez muchos ateos en rigor son antiteístas, y es porque las comprensiones que los teísmos brindan de Dios son insuficientes, porque generalmente encapsulan el misterio en conceptos, y eso ya en sí es una contradicción. Si es misterio, no puede conceptualizarse de manera plena, puede experienciarse. Y lo que nos dice Eti, es que esa comprensión tiene como dos vías. Una interna, Dios está dentro, no está fuera de mí, no es el otro radical, está dentro de mí. Y ella, dentro de mí, la llama el sí mismo, y ahí es donde entronca lo que comúnmente llamaríamos Dios con el misterio del inconsciente. Dicho de otra manera, y esto ya es una interpretación personal, Dios necesita al ser humano. Ese misterio necesita al ser humano, porque es una potencia que puede destruir, pero también puede crear. Y para crear necesita al ser humano. Si el ser humano no está, esa fuerza se resuelve como destrucción, esa potencia. Por eso mismo, aquí entender a Dios solamente como una especie de emanación del bien, ausente de mal, pues no tendría sentido. Y eso o por lo menos lo pienso yo cuando he leído el libro de Job. Y a mí me parece reconfortante para mí encontrarme con autores como Eti, como Jung, entre otros que tienen unas comprensiones similares de Dios, ¿sí? De ese misterio. Sí es misterio, es un misterio inconceptualizable. El único lenguaje digno, dice por ahí un teólogo cuyo nombre no recuerdo ahorita, es el silencio. Y lo más parecido al silencio es la música. No sé si te respondí, Héctor. Falta la otra pregunta y es, ¿cómo esta mujer, no, si te entendí bien, cómo esta mujer no diluye su ser individual en un contexto tan complejo, tan inhóspito como el escenario pues, de guerra, de persecución, de campos de concentración? Precisamente porque tiene un yo muy fuerte, ¿no? Lo que vemos en el seminario de Freud, la estructura yoica de esta mujer es muy fuerte. Y en parte, ¿por qué? Porque ella no sufrió el orgullo del que sufren muchos, o hemos sufrido muchos, y ella reconoció que necesitaba terapia. La terapia entendida como un prestarle atención al alma. Ustedes saben, porque en filosofía sí que hay gente deprimida, ansiosa, melancólica. Hay afecciones del alma, y a veces como que da pena decir, oiga, yo necesito terapia. Algunos encuentran terapia en algunos pastores religiosos, ministros consagrados de X o Y confesión, cuando el ministro es coherente, ¿no? Porque también hay otros que ustedes ya saben. Pero otros que no creemos, sabemos que necesitamos terapia. Y la terapia no siempre es psiquiatría, no siempre es medicina. La terapia filosófica está en el diálogo, en el escuchar, en el escucharnos. Ella encontró un terapeuta, Speer, y Speer fue precisamente un discípulo de Jung. Y Speer llegó a ser amante de ella, de Eti. Y Speer se dedicaba a la quiromancia, leía manos, pero también le recomendó leer
los evangelios bíblicos, también le recomendó leer a Agustín de Hipona, y Eti leía, por ejemplo, mucha poesía. Ella era una gran lectora de Rilke, y Eti también leía anarquistas como Kropotkin, por ejemplo. Entonces, Eti tenía una estructura yoica muy fuerte y por lo tanto era un individuo, pero no egoísta. Era un individuo comunitario, porque ese fortalecimiento yoico le permitió ofrendarse a los demás para cuidarlos. Eso es lo que yo te podría compartir ahorita, Héctor, así como muy reflexivamente. Gracias, profe. Bueno, por ahí yo vi Buenas tardes. esto, le voy a decir, hacen escribir algo, no alcancé a leer. Sí, es que estoy que me hablo, sino que no tengo mucho tiempo y pues estoy en el trabajo, pero bueno, hay que robarle tiempo a Cronos, dijo el profe. Ujú. No, ¿ahí me escucho bien? Sí, perfecto. Listo. No, primero quería como hacer agregar algo a lo que su merced dijo respecto a la concepción de Eti, la concepción de Dios en Eti, y es que en no recuerdo bien qué página del diario ella estaba como dialogando o recordando un diálogo que tuvo con alguien y dice que ha encontrado a Dios en su interior, pero no como principio, sino como final. Entonces, esto también es de suma importancia para lo que su merced decía y es, no se trata de esa deidad creadora que es principio de todo, sino más bien un final que se llega, un Dios que hay que eh, construir y es en el sí mismo, en el que se logra ese encuentro y ese religar, que era lo que se refería. Vale, los dos, Sebastián. Mencionar. Ah, perdón. Entonces te fue el audio un poquitico. Bueno, eso era lo que quería mencionar, sobre todo pues esa concepción de Dios religadora que es en últimas el sí mismo también. Y ese, digamos, esa concepción de Dios como final es porque implica un esfuerzo y un autoconocimiento, implica pues todo un proceso de individuación precisamente para llegar allí. Entonces creo que también tiene mucho valor ese confrontarse consigo mismo y allí pues encontrar esa religación. Ahora, puse una cita, digamos que porque en otros escenarios he podido compartir con Johnny este texto y sigo teniendo el problema respecto a la compasión. Yo entiendo que el texto del profe, eh, digamos que resignifica también la compasión, la presenta de un modo distinto, porque no es como ese pesar como normalmente se entiende. Y precisamente esta mañana estaba leyendo un apartado de Cioran donde se refería a la compasión eh, y parece, digamos, tratando de hacer una articulación, que la compasión no es sino para sí mismo, ese intento de compadecer al otro es también un comprometerse a sí mismo en la situación del otro, es hacerse partícipe del dolor del otro. Em, y me pareció muy bonito y no quería dejarlo pasar por alto porque creo que esa concepción de la compasión debe ser reinterpretada, debe ser desaprendida y reaprendida nuevamente y creo que el profe lo presenta muy bien en este texto, porque pues de lo contrario podemos pensar la compasión como esa decadencia a la que se refería Nietzsche, que negaba la voluntad de los individuos cuando pretendían hacer de la compasión un modo de vida y pues no eh, desplegar su voluntad como debería hacerse. Entonces quería pues también resaltar eso. Sí, completamente de acuerdo. Yo lo diría de la siguiente manera, y es que a veces uno se pone a hablar con cristianos, personas de buena voluntad, y no todos estarían dispuestos a descender al infierno.
El credo, por lo menos del cristianismo romano, dice descendió a los infiernos. Muchos no están dispuestos a atravesar el desierto, ¿no? No sé qué les representa el cristianismo a estas personas. Yo los respeto, pero no los comprendo, porque para mí el cristianismo implica un descenso al infierno e implica un atravesar el desierto. No es una opción, no es una alternativa de sentido cómoda de vivir. Eso me cuesta. Entonces la compasión resignificada, claro, no es lo que tal vez Nietzsche llamaba la conmiseración, como tú bien lo has dicho, sino que es un involucrarse, es padecer con el otro, es realmente padecer con el otro, y sobre todo con el otro cuando es distinto. Y a veces lo que yo a veces le reclamo al cristianismo cuando lo miro en perspectiva histórica, es que el cristianismo generalmente cuando se institucionaliza no, no transita con el otro el dolor, sino que lo vuelve anatema, lo vuelve contradoctrina o lo anatemiza. Anatema es que es contrario a la doctrina, lo persigue, lo enjuicia y lo convierte en red de inquisición. Históricamente ha pasado así, entonces yo no he visto un cristianismo muy compasivo, precisamente todo lo contrario, porque la gracia de la compasión es caminar con el que es diferente, radicalmente diferente, y por él estar dispuesto a ofrendar la vida si es necesario. Pues muchas gracias, Sebastián, y con usted hemos hablado de esto con tinto, con cerveza, con final, y seguiremos charlando del asunto. Muchas gracias. Por todo esto, Sebastián, es que cuando yo escucho sus composiciones musicales y visuales, para mí eso son oraciones. ¿Qué quiere decir eso? Y Diana, qué chévere verte de nuevo por acá. Aquí Lady Clay. Yo Perdón. también tengo una pregunta, pero oye, sí, iba a decir justamente que una persona escribió. Entonces, si quiere, profe, lea usted primero. Vale. Lady Clavijo, a quien primero agradezco aquí la compañía, dice, en lo que he percibido la búsqueda o sea de sentido nace Dios como una necesidad. Siempre es del sufrimiento. ¿Es el sufrimiento lo único real? Pues digamos que yo no podría responder de manera plena, pero puedo pensar lo siguiente. Y es que primero está la coyuntura en la que vivió, la que atravesó Eti, ¿no? Es decir, es un contexto de mucho sufrimiento, es persecución por ser judía. Si mal no recuerdo, un hermano suyo se suicidó, su papá vivía alterado, su mamá tenía perfil histérico, y muchos de sus amigos, muchos de ellos eran académicos, intelectuales, bohemios, muchos murieron antes que ella. Entonces el contexto de ella es de sufrimiento, ella no puede hablar de una clave distinta a la del sufrimiento. Y no solamente por el contexto externo a ella, o circundante, el entorno de ella, sino también porque su psiquis era muy particular y ella tenía muchas afecciones del alma. Era una mujer depresiva, melancólica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ella habla desde el sufrimiento. Ahora, el sufrimiento yo creo que puede tener otro sentido y creo que nos afecta a todos. Si bien todos pasamos por la alegría, por el placer y el displacer, yo creo yo, y acá me puedo equivocar, pues ontológicamente vivimos en la incompletitud, ¿no? Y hay teorías psicológicas que lo dicen. Todos en últimas queremos volver al vientre materno. Es el gran descanso. Y hay filósofos que lo dicen, ¿no? Somos seres para la muerte y en últimas lo que queremos es estar tranquilo, en la tranquilidad de la inmanencia. Entonces, creo que vivir de alguna manera es sufrir, que estamos en la incompletitud. Ahora, eso no significa que todos tengamos que vivir depresivos para saciar la sed de sentido, ¿no? Yo más bien, yo en lo personal, cuando leo a Cioran, leo a Bataille, leo a Nietzsche y esto, yo la verdad no, como que me esfuerzo por compadecerlos, pero por el motivo que sea, yo más bien he tenido una historia individual tranquila. Sí, no he vivido lo que muchas personas tienen que sufrir en un país como estos, por ejemplo. Entonces, te puedo decir, Lady, no se me ocurre otra cosa y te agradezco la pregunta. Diana, ¿quieres decirlo? Sí, profe. Yo tengo una pregunta. Bueno, o sea,
de lo que tú dijiste o sea, como relacionar un poco lo que dijiste de Jung y lo que dijiste de Eti, ¿sí? O sea, pues yo no soy católica, católica, pero yo crecí en una familia católica, mi colegio era católico, o sea, teníamos misa, teníamos que hacer la confirmación, todo eso, entonces, de alguna manera, en mi búsqueda de sentido, me di cuenta que una manera sencilla era seguir el catolicismo o lo que me habían enseñado, no todo, como una manera de llegar a Dios, ¿sí? O lo que yo llamo la verdad, así la llamo. Entonces, como la verdad o Dios, entonces es esa manera, ¿sí? Es como, pues es más sencillo, o sea, yo puedo aprender budismo, yo puedo aprender de otras cosas, pero pues ya tengo esto, voy a cogerlo, pues voy a coger de ahí para, sí, para buscarlo. Entonces mi pregunta, yo la anoté, era cómo justamente entender ese inconsciente colectivo es en alguna manera llegar a Dios o más bien entender el inconsciente colectivo alimenta la sed de sentido o más bien el cambio de conciencia, digamos lo que estaba haciendo Eti, que era como darse cuenta del cambio de lo que estaba pasando, ese es el camino a Dios. Sí. O Dios, digamos, no, puede ser verdad o puede ser el camino del sentido. eh, sí, eso. Sí, yo creo que te entiendo. Una, alcanzo a ver como tres inquietudes y creo que te entiendo muy bien una y las otras dos no tanto. Eh, Me voy a referir a la que creo haber entendido bien. Y es que hay distintas alternativas de sentido, ¿no? El budismo, el hinduismo, el cristianismo, etcétera. Que tú en algún momento dijiste, el catolicismo me ha sido muy significativo y por tanto hay apelo a ese camino para encontrarme con la verdad, no lo voy a cambiar, porque te brinda pues de alguna manera seguridad metafísica. Y creo que eso es muy propio del carácter científico, Diana. Yo te escuché cuando dijiste eso y pensé en la biografía de Descartes. Descartes, este gran matemático y filósofo, dudó de todo. Pero imagínate, el que duda de todo puede caer en la esquizofrenia, ¿no? Pues porque está dudando incluso de lo que sus sentidos le ofrecen. Entonces, si se duda de todo, se niega la realidad. Sin embargo, él, para no perder precisamente el sustento metafísico, él permaneció en el catolicismo. Y yo tengo una lectura de eso. Erich Neumann, creo que es un jungiano, el que nombré por ahí con una diapositiva. Él dice que todo acceso al inconsciente puede terminar en locura. Y para no terminar en locura, porque quien busca la verdad es muy profunda, ¿no? Quien busca la verdad y se encuentra con que esta no se puede conceptualizar o no se puede traducir a fórmula, pues puede caer en la locura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, hay que elaborar ese tránsito al inconsciente, elaborarlo a través de símbolos. ¿Y qué te entrega a ti el catolicismo? Una vía simbólica, es decir, el rito, la misa, la liturgia, la oración, todos son Y uno símbolos. puede crear los propios símbolos de uno. Lo que dice este señor Erich Neumann es que los símbolos te preceden, que tú como Mm. individuo puedes matizar cosas, darles, digamos que, darles tu impronta. Pero los símbolos, hay un filósofo que lo dice de manera bella para mí, como si los símbolos fueran como los moldes de las modulaciones humanas y los moldes te preceden, te tienen. Entonces, desde esa perspectiva, por eso es que Jung dice que cualquier alternativa religiosa es un tesoro espiritual. Y claro, Borges lo dice en un ensayo. Borges en un ensayo sobre el budismo, después de darle palo al cristianismo y de enaltecer al budismo, dice, estoy seguro que no puedo ser budista y no estoy seguro de no ser cristiano. Es porque nosotros nos formamos en esa clave. Claro, digamos que si uno reduce todo a conceptos, a teorizaciones, uno puede decir, yo no creo, sí, como lo estoy haciendo yo en ese momento. Pero si algo le pasa a mis hijos preciosos, yo inmediatamente, los símbolos que van a llegar a mí van a ser la cruz, va a ser la oración de mi madre, ¿sí? Va a ser el cementerio donde están los restos de mi padre, es decir, una cantidad de símbolos que me permiten a mí elaborar la experiencia, porque sin símbolos no podría yo elaborar la experiencia.
¿sí? Entonces el catolicismo en tu caso, percibo yo, sería una vía simbólica y lo sería creo que para todos. No, yo intenté también, intenté como leer mucho, a mí me gustó mucho el Islam y yo intenté leer muchas cosas del Islam y también intenté leer muchas cosas del budismo, pero luego decía como, no, o sea, de allá que yo no pueda matar un mosquito porque es que yo cojo un mosquito y si me está picando yo lo voy a matar y a mí no me importa si lo mato. Entonces, o sea, son cosas así que yo empecé a darme cuenta como no puedo hacer eso. Pero una pregunta más como acerca de Eti. Y ella era mística, ¿no? Yo estuve leyendo acerca de Eti. Entonces ella era mística. Y tú acabas de decir que entender la verdad o llegar a la verdad puede llevarte a la locura o a la muerte, o sea, no sé. También estuve leyendo de otras personas que eran místicos, como, bueno, no me acuerdo una del cristianismo, como que descubrió lo sublime cuando tocó a Dios, entonces sentía mucho dolor, pero al mismo tiempo sentía mucho placer, pero era como una experiencia, bueno, es la experiencia sublime, Santa Teresa, bueno, no me acuerdo muy bien. Pero entonces estas personas que llegan a Dios, o como místicos que encuentran su manera de llegar a Dios, o a, sí, pues porque hay místicos del Islam, y bueno, todas estas personas llegan a la verdad, o sea, llegan a la verdad o encuentran una manera de llegar a la verdad. Yo no sabría si llegan a la verdad. A mí lo que yo sé, que tampoco es que sepa mucho de literatura mística, es que la búsqueda de lo que tú estás llamando verdad, hay, por ejemplo, lo que tú estás llamando verdad no es una verdad que sea no es la verdad de la que hablan muchos filósofos, y es una verdad la que se alcanza por razonamiento. No es esa verdad que pueda ser conceptualizada y transmitida, ¿sí? De manera argumentada. No, la verdad aquí es ese fundamento que sostiene, ¿sí? Que mantiene, pero que es inefable, es decir, no se puede traducir con palabras. Yo Entonces, lo llamo verdad con V mayúscula. de acuerdo, yo también lo llamaría así. Los judíos quitan la D, por ejemplo, para referirse a esa verdad. La verdad no se puede palabrear. Eh, lo que yo poco que sé de literatura mística, primero, la literatura mística a veces creemos, es como la noción general de que es, no sé, estas personas que se esforzaron tanto a través de la oración, que entregan las fórmulas de las instituciones, que lograron, yo qué sé, descansar en el regazo de Dios y Dios los consintió y ya forman intimidad con Dios. No, aquí por literatura mística yo entiendo es ese esfuerzo de algunos héroes del espíritu que exploraron tanto en su interioridad llamada, y que lograron sumergirse en el inconsciente y logran dar testimonio de esa experiencia. Y cuando uno se acerca a las biografías de estos místicos, las biografías cuando no son por ahí manipuladas con fines ahí a veces institucionales, estos testimonios lo que revelan es unas psicologías muy particulares. Eh, o de verdad encontraron, o son locos con un estado de conciencia alterado, ¿sí? O realmente se encontraron con una experiencia sublime, llámese como se llame, verdad, Dios, la gran madre, el nirvana, en fin. Y eso que es tan sublime, pues es lo que nos contiene, lo que nos brinda fundamento y lo que nos brinda también un horizonte de sentido para seguir trabajando, y a mí eso me encanta. Por ejemplo, Cioran, ya que lo nombró Sebastián. Cioran, en nuestro contexto, es visto como una especie de la encarnación del diablo. Y yo tengo amigos, colegas, ¿no?, que me han dicho, yo no leo Cioran porque yo no me quiero matar. Dicen así. Cioran como una especie de apologista del desespero, en fin, de la desesperanza. Y Cioran, para mí Cioran es un místico. Cioran es un místico. Y yo llegué a esa conclusión, después, digamos que aquí orienté un curso sobre Cioran hace algunos años, y me encontré con una sorpresa muy grata para mí, y es que un cardenal de la Iglesia Católica que procuraba o procura establecer puentes entre el mundo creyente y no creyente, no, Rabasi es el apellido, él creó una cátedra en Roma que se llama la Cátedra de los Gentiles, y no empezó hablando de Pablo de Tarso, ni de San Juan, no, empezó hablando de Cioran, y lo mostró como el místico negativo. Es decir, que cuando Cioran dice la nada, por ejemplo, si uno se pone a interpretar lo que significa nada en el contexto de Cioran, pues la nada es lo absoluto, no es el no ser, es lo que complementa al ser.
no es la ausencia de sentido, es la totalidad de sentido. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por mística? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ujú. Sí. Y muchas gracias, Muchas Diana. gracias. No, gracias Muchas a ti, gracias. como siempre. Muchas gracias a ti. Me encanta dialogar contigo. Bueno, alguien que me lleve la contraria, que diga, no, profe, está pidiendo cosas irresponsables. Si me llaman con cariño les recibo comentarios. Buenas tardes, profe. ¿Qué más, David? ¿Cómo vamos? Bien, profe, gracias a Dios. Profe, no, pues nada, agradecerle por ese escrito, me pareció muy interesante realmente. Eh, Esta parte que el profe pone como metáfora, Eti viajó a la Hades para realigarse consigo misma, ¿no? Incluso estaba ahorita reflexionando sobre mi vida, ¿no? Porque de cierta manera yo hasta que no, pues tuve una experiencia de viajar a ese Hades, ¿no? No me pude yo religarme, ¿no? Consigo mismo tampoco, porque solo en ese momento, prácticamente así como el Santo Job también, que obviamente renegaba muchas situaciones que le pasaran pues a él en la vida, pues a mí me pasó también algo similar, ¿no? Pues yo les confieso, yo hace poco me convertí, ¿no? Porque yo antes, yo creo que antes, obviamente católico por familia, pero no era practicante, ¿no? Hasta que no viajé a ese Hades, no, realmente no tuve como ese encuentro conmigo mismo y pues bueno, como decía el profe con el tema de los símbolos, ¿no? Simbólicamente pues ya mi familia ya me venía también inculcando un poco lo del catolicismo, ¿no? Entonces solo ahí en ese momento fue que yo empecé como a tener una luz, ¿verdad? Así como San Agustín también cuando tuvo esa luz con San Ambrosio, tuve como esa luz, una pequeña luz ahí y pues bueno, desde ese momento fue que yo empecé como a entrar un poco más en el tema del catolicismo, profe, ¿no? Eh, Apenas yo que por ahí no podría yo hablar eh, con ¿cómo diría yo? Con firmeza los temas de catolicismo y ni de filosofía, porque yo creo que hace que 4 años fue que empecé eh, en forma a encaminarme en el catolicismo, ¿no? Y pues ahorita en la filosofía, pues por cuestiones también, pues que no todos llamamos voluntad de Dios, pero digamos que en mi caso siento que fue voluntad de Dios y pues nada, ahorita me gusta mucho la filosofía, me está gustando mucho, ayuda mucho a abrirle a uno mucho conocimiento en todos los temas, ¿no? Y pues nada, profe, pues quería también compartir una cita bíblica también de Job, ya en la última parte, que también como que me identifico un poco con ella, ¿no? Él dice, solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en polvo y la ceniza. Es algo que de verdad me impactó y ahorita yo estaba reflexionando mucho sobre eso y pues nada, profe, agradecerle por esa presentación. No, muchas gracias a su merced también por compartirnos esta reflexión tan sentida, porque tiene que ver con lo que has vivido y no solamente con lo que piensas producto de lecturas teóricas. Sobre esa frase última del libro de Job, yo creo que es Jung. Jung tiene un libro que se llama Respuesta a Job. Y creo que es allí donde Jung dice, que no recuerdo bien, que mientras Job, claro, Job logró que Dios compareciera ante él. Lo logró. Cuando Dios comparece ante Job, le deja muy claro que es la autoridad. ¿Y qué hace Job como una criatura? Muerde, bueno, prueba tierra, digámoslo así. Es decir, se humilla. Pero dice Jung que mientras se humillaba en polvo y ceniza, no podía dejar de sonreír, porque había logrado demostrarle a la autoridad más grande, que es Dios, que estaba cometiendo injusticia. Entonces,
Pues mira, yo tuve una época de creyente, como la mayoría, es que no ser creyente en un país como Colombia es como complicado, ¿no? Todos apelamos a los mismos símbolos, de alguna manera. Y en esa experiencia, pues claro, el cristianismo romano representó mucho para mí, pero por cosas de la vida que tal vez un día de estos charlemos, el cristianismo se convierte en un tesoro espiritual, pero no se convierte en la gran y única puerta para que el alma se reconforte. No es mi caso. Por eso es que yo digo, aquí en una dinámica académica, en fin, lo más sincero posible, es que yo no creo, yo ciertamente no creo. Porque muchas veces el cristianismo cuando se institucionaliza, o creo que pasaría con cualquier fe cuando se institucionaliza, es que primero quiere encapsular a Dios. Y eso es imposible porque es misterio. En fórmulas, en conceptos teológicos, yo fui catequista. Y muchas veces, lo digo yo metafóricamente, las personas tienen sed de sentido y las instituciones le entregan vinagre para que beban. Y eso es lo que creo que ha pasado con muchos ateos y antiteístas. Tienen sed de sentido y no pueden creer en una institución que les da vinagre. Obviamente hay pastores admirables. O sea, hay gente que encarna la mística en el día a día. Eso es cierto, sacerdotes, monjas, en fin, laicos, eso es verdad. Pero generalmente son disruptivos. Generalmente cuando los canonizan es porque primero los han anatemizado, ¿no? Primero los nombran locas, como Juana de Arco, o brujas, o herejes, como Tomás de Aquino. Después como que ven que el misterio que encarnan estos individuos es tan grande que mejor los institucionalizamos. Es lo que yo digo aquí con mucho respeto y cariño por el minuto de Dios. García Herreros a mí me parece un cura admirable, ¿no? Encarnaba mística para mí, ponía la ruana y echaba pica y pala, admirable. Levantó una universidad, un barrio, ayudó gente. Y era cascarrabias, ¿no? Que todos los seres humanos estamos sometidos a la contingencia, no somos moralmente perfectos. Pero actualmente yo lo veo más, es como una especie, lo han convertido como una especie de ícono, ¿cierto? Lo deshumanizaron, porque a veces tenemos esa idea del místico, ya no es humano. Y ya, que te quería decir eso, David, te agradezco mucho también tu comentario y que quede muy claro aquí que a mí no me interesa, la verdad, a mí no me interesa como, o sea, yo no entiendo el escenario filosófico como un escenario para argumentar y contraargumentar en función de convencer al otro y que se adecue a mi noción de verdad, yo no lo entiendo así. Yo entiendo el ejercicio filosófico como un conversar, versemos juntos sobre demonios comunes, sobre temas que nos apasionan, sobre obsesiones del alma. Y para mí el tema de Dios ciertamente es una vaina muy, muy importante. Para mí no es una hipótesis superada ni por la ciencia ni por la filosofía. Es un misterio que siempre está interpelando todas las conciencias. Y el tema de lo simbólico, los que me han escuchado desde el colegio, porque Diana me ha escuchado esto desde el colegio, yo creo, desde el bachillerato. El tema de lo simbólico, pues es una vaina que, o sea, eso ya va con uno, cada uno se obsesiona con temas. Yo me obsesioné con qué es el símbolo, qué es lo simbólico, la experiencia simbólica, y siempre me he puesto como a encontrar puentes con esa categoría del símbolo. Por eso hablo con la intención de conversar. Me gusta este espacio por eso, porque converso con ustedes, ¿sí? Es eso, caballeros, caballeras. Profe, una consulta. Cuénteme. Se me hace cómo interpreta, cómo entiende, pues porque del lenguaje más que todo cristiano, pues Jesús, este Job, pues puso en duda la bondad de Dios, que lo trató de injusto, descuidado, de corrupto, ¿sí? Pero tratan de como de suavizarlo y pues dicen de que sin importar lo que sea, lo bueno, lo malo, que venga, que pueda dar, uno puede confiar en la sabiduría de Dios. Incluso este libro es de los sapienciales, ¿no? Entonces, de la sabiduría de Dios, de que uno siempre tiene que confiar en esa sabiduría de Dios. Pero pues en esa salida como a ese dolor y que expresa, pues le están como que suavizando de cierta manera. Entonces, como ese dolor no puede caer como en una cierta sumisión,
que a veces uno lo ve a menudo, que confunden esto, trabajar el dolor con ser sumiso, y muchas veces se encamina por un poco por incluso la injusticia. Y también la otra consulta es sobre, aquí se habla un poco de la sed de sentido, pero pues para algunos también que he escuchado no hay ningún sentido. Y al no haber ningún sentido tampoco significa que uno quede en la nada y que quede volando, sino que eso hace parte también de la vida. Sería como esas dos cuestiones. Lo del sentido no te entendí, que no haber sentido que uno queda volando. Sí, que a veces se dice que uno tiene una sed de sentido, pero para algunos se preguntan, digamos, si hay un sentido y que incluso puede que no haya un sentido. Y ese no haber sentido, pues a veces no, es que usted entonces queda volando, queda como en la nada. Pero dice, no, ¿por qué? Entonces, ¿cómo entender si hay un sentido en la vida o algo? No, pues yo no sé, yo hablo desde mi experiencia. Eh, Sobre que a veces dulcifican a Job, sí. Y de hecho, yo ayer me obsequiaron un libro que es sobre los salmos, no recuerdo el título exacto. Es una interpretación que hace un medievalista, profesor en Oxford, sobre los salmos. Y él es un cristiano anglicano, pero es un erudito también. Y entonces él lo que hace es analizar comparativamente los salmos, mirar su estructura poética y su contenido sapiencial. Y él dice, porque él cita algunos salmos donde el judío que cree y que espera el juicio de Dios, a veces dice, por favor destruya a mi enemigo, maldícelo y que sus hijos no conozcan lo que es la abundancia. Entonces pregunta este autor que se llama Clive Lewis, dice, ¿cómo es posible, o sea, cómo el cristiano de hoy en día puede entender que a través de un salmo, el judío que espera un juicio de Dios, o el juicio de Dios hacia los demás también, maldiga? Y es que como que el cristianismo, me parece a mí que eso es un problema filosófico, sobre todo por la impronta helénica en el cristianismo, como que se desentiende del mal, como que le incomoda tanto pensar la relación Dios y el mal, que por eso le resulta un poco perturbador pensar que Dios se dejó tentar por Satanás, como lo dice Job de manera metafórica en este libro sapiencial. Entonces, yo pienso ahí, y en eso estoy de acuerdo con Eti, en que hay que darles libre curso al sentimiento, sea de gratitud o sea de dolor. ¿Y en qué espacio? En la oración. En la oración cantada, en la oración escrita, en la oración pronunciada, yo qué sé. Y pienso que nos ayudaría mucho, sobre todo en el mundo latinoamericano, dejar de concebir a Dios como un rey solar o patriarca. Y es que en parte eso se explica históricamente. El cristianismo que llega a América Latina en el siglo XVI es el cristianismo barroco, que es un cristianismo muy particular. Miren Nietzsche, el autor del Anticristo. Nietzsche, por motivos de enfermedad física, él tiene que ir un tiempo al Mediterráneo y allá conoce el cristianismo italiano, el Mediterráneo, y él se siente bien con ese cristianismo. De hecho, Nietzsche lo que hace es criticar sobre todo al cristianismo protestante, frío, de Alemania, o de lo que en su momento se llamó Prusia. Pero Nietzsche en sí, digamos que vio con cierto beneplácito el cristianismo mediterráneo. Entonces, ¿qué entendemos a veces como por dolor en América Latina y cómo tramitamos el dolor o la sed de sentido o la ausencia de sentido en la oración? Pues es que a mí, por ejemplo, me enseñaron a dirigirme a Dios como una vil criatura pecadora que se dirige a un rey celestial que no tiene mancha alguna. Entonces uno entra envileciéndose. Y hay fórmulas piadosas que dicen eso, ¿no? Yo, que soy una miserable criatura y que encarna el pecado, me dirijo a ti, Señor puro y caro. Claro, uno se envilece. Entonces a mí me parece que estos teólogos que abogan por un cristianismo más fratriarcal que patriarcal, es decir, más de hermanos, les ayudarían bastante. Y no es porque se me ocurra a mí caprichosamente ya, digamos que me pongo a leer cosas, como todo el mundo lee sobre lo que le interesa. Y hace muchos años, creo que fue la última vez que me confesé, o la penúltima vez, eso fue hace muchos años, un sacerdote me dijo, mire Johnny, después de la confesión, un sacerdote me dijo, leas este libro, y me obsequió un libro que yo aprecio mucho, se llama La oración a la luz de la psicología. Y lo que palabras más, palabras menos, dice este autor, que es un psicoanalista y un sacerdote también español, Pedro Flinker, si la memoria no me falla, es, no se envilezca, o sea, Dios existe, no es un rey solar,
alguien cercano, háblele como un amigo. Y desde ahí, ya que estamos aquí compartiendo intimidades, David y demás, desde ahí, pues claro, cuando me han dado ganas de matar a alguien, uno lo relata, o lo escribe, o lo comunica. Cuando tengo mucha ira, o yo qué sé, estoy muy indignado, lo digo y lo escribo. Y creo que no me reprimo. De hecho, a veces pienso que el creyente, en el caso del catolicismo, más que examen de conciencia para dirigirse al confesionario, debe hacer ese examen de inconsciente. Porque cuando usted hace solamente examen de conciencia, pura conciencia moral, yo hice, yo miré, yo no sé qué, yo sentí, en fin. Pero si usted examina, si caer al Hades, psíquicamente hablando, o sea, sumergirse en el Hades, psíquicamente hablando, es explorar el inconsciente. Y eso no es fácil, eso implica unas técnicas. Pero una con la cual estamos muy familiarizados es la escritura. Hay que escribir dice Nietzsche, escribir con sangre. A mí por eso es que la escritura académica a veces me resulta tediosa, porque escribimos ensayos ahí para tramar gente, pero casi nadie revela la intimidad de su ser en la escritura, ¿sí? Como un Kafka, por ejemplo, como un Nietzsche, como un Cioran, por lo menos para mí ellos son autores más que siento más sentidos, más sinceros. Y bueno, espero estar siendo claro, porque yo me apasiono con estos temas, empiezo a irme para un lado y empiezo a irme para el otro, y me hago bolas. ¿Sí te respondí, Héctor, de alguna manera? Sí, profe, ya me dan bastantes luces. Dice en ese libro, Oración a la luz de la psicología, que en materia religiosa nadie puede convencer al otro, como lo podemos pretender en el mundo teorético, el de la ciencia, el de la filosofía. ¿Sí? No, en el campo filosófico uno no puede convencer a nadie. Uno habla con el ejemplo de las verdades que se cree para uno. Es el ejemplo el que habla más que la palabra así pronunciada, es el ejemplo. Es decir, una vida coherente. Y en el campo religioso también se da el que uno máximo puede compartir fenomenologías de su experiencia, es decir, uno describe su experiencia sin pretensión de que el otro la acepte, uno simple y llanamente la comparte. Entonces, cuando yo escucho a David hablar de su experiencia, pues para mí eso ya resulta significativo. Cuando escucho a Diana hablar de su experiencia, ya para mí resulta significativo. Y cuando escucho lo que en apariencia son maldiciones de las canciones de Sebastián, pues eso también para mí resulta significativo, porque es que nadie puede hablar en materia religiosa sino desde su experiencia. Y ya está. Es eso. Entonces yo por eso les agradezco a ustedes mucho su tiempo, su paciencia, la dulzura con la que presentan, y yo los agradezco mucho, porque ustedes saben que a veces en las academias como que nos ponemos máscaras para darnos de inteligentes, de puros conceptualmente, y eso como que genera más distancia que otra cosa. Entonces eso, les agradezco un montón, y bueno, en esta reflexión pues, hemos querido cerrar el ciclo de este semestre sin bolón. Y ya está, no es más. Muchísimas gracias, un abrazo gigante para todas y para todos. Muchísimas gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias al profe Johnny también por esa presentación. Y bueno, con eso daríamos por finalizado el encuentro. Como siempre, agradeciéndoles también por su tiempo y por su participación.